Bueno amigos, continuamos con esta película del lápiz mágico, aquí reconstruyendo la historia evolutiva de los vertebrados en sus primeras etapas, por allá en el Cámbrico. Y en la sesión anterior habíamos hecho un señalamiento bien interesante del paso de una estructura que era de tipo radial, en la cual pues se pueden hacer diferentes cortes por diferentes planos y siempre vamos a terminar con dos mitades iguales. Aquí no ocurre lo mismo, si lo cortas acá tienes este tipo de mitades, si lo cortas acá tienes este tipo de mitades. Esa nueva estructura se llama una estructura bilateral, hay dos lados, un derecho, un izquierdo, y hay un antes y hay un después. Esa parte del antes y el después y la direccionalidad, que aquí significamos por estas flechas, que está dictada por la aparición de una boca y la aparición de un ano. En los organismos deuterostomados, que somos nosotros los vertebrados, la boca aparece después del ano. El ano era la primera apertura que existía en el blastoporo y luego se genera otra evaginación o invaginación, como ustedes lo quieran ver, en el otro extremo de la esfera y se forma la boca. Eso marca una diferencia enorme porque la estructura hasta aquí es la misma. Tenemos un tejido interno, el endodermo, un tejido externo, un ectodermo, el arquenterón, que ahora será el tubo digestivo, pero la diferencia más grande que hay es que cada una de estas células que están ahí va a estar especializada en consumir material diferente. Un material de entrada, que vamos a significarlo aquí con este color oscuro, que se va procesando a lo largo que pasa por el tubo hasta que se aprovecha completamente y sale. O sea, esto es una optimización que hay en el proceso de la difusión y es una optimización que está basada en esta direccionalidad con un antes y un después. Esto es muy interesante lo que va a pasar de aquí en adelante, pero para poderlo ver en detalle vamos a hacer un corte en este sentido y yo les voy a mostrar aquí qué sucede. Si hacemos este corte, esto va a ser como una rebanada de una especie como de salchichón, queremos ponerlo así, como quien corta un salchichón. Vamos a ver en el centro el tubo digestivo con su capa de células que lo rodea, ¿cierto? Que son estas células del endodermo. Nos tomamos nuestro tiempo para pintarlo bien, para poder identificar qué es lo que está pasando. Y unas capas externas que son las capas del ectodermo, la piel externa. Que la vamos a significar por este color rojo, que tendrá unas funciones, como habíamos dicho, de comunicación y de protección. Y aquí al interior pues está la estructura que se genera ese vacío, es el tubo digestivo. Vamos a ponerle nombres aquí para saber. Este es el tubo digestivo visto en corte. Tenemos el endodermo visto en corte y el ectodermo. Miren ustedes, tan interesante porque estas células del endodermo ya eran las células que habíamos identificado tiempo atrás como que tenían la mutación de dividirse más rápido y generar invaginaciones. La mutación de dividirse y generar invaginaciones. Entonces, aquí van a ocurrir dos procesos muy interesantes. Vamos a verlo primero en
los vertebrados y es la producción de nuevas invaginaciones. Vamos a hacerle un close-up entonces aquí a ese tubo digestivo, a ver si se está viendo bien. Y ese tubo digestivo va a generar unas primeras invaginaciones de este tipo. Entonces aquí lo vemos. Nuevas invaginaciones. Vamos a dibujarlas bien, bien, bien con nuestro lápiz. Esas invaginaciones van a terminar generando una nueva cavidad, Entonces vamos a pintarla de otro color. Esa nueva invaginación, aquí una y allá otra, luego van a ocupar todo este espacio que se genera de la primera invaginación que hubo, que es el tubo digestivo, ¿no? Se genera el endodermo. Entonces aquí tenemos nuestro endodermo. Ese endodermo sigue mutando. Vamos a pintarlo bien con sus células. Sigue mutando y genera una nueva capa de células, un nuevo tejido que se va a ubicar en la mitad y unas nuevas cavidades, nuevas invaginaciones. Aquí vamos a pintar al exterior el ectodermo, nuestro ectodermo. Nuestro ectodermo. Entonces, estas nuevas invaginaciones que se están formando, se forman ¿desde dónde? Desde este tubo digestivo que hemos llamado nosotros, que también se le dice el enterón. Hablamos hablado de un arquenterón, ¿cierto? Entonces, estas nuevas cavidades que se van a formar acá es lo que se llama el celoma. Las nuevas cavidades, este espacio que se va a generar aquí, se llama el celoma. Vamos a tenerlo luego desplazado hacia los lados, luego lo pinto bien cómo va a quedar. Pero como se genera del enterón, el proceso que genera este tipo de celoma se va a llamar enterocelia. Entonces, ¿qué es la enterocelia? La enterocelia es la formación de un celoma, a partir del enterón o el endodermo. ¿Por qué? Por un proceso de invaginación, la misma mutación que causa la división. Eso cómo se va a ver al final de este proceso, lo vamos a pintar aquí al lado. Tenemos nuestro tubo digestivo con el endodermo y aquí al lado se van a formar dos cavidades ya separadas. Estas se separan. Las vamos a identificar con el color que les hemos puesto, el color verde, a esa nueva capa de células, esa nueva capa germinal, que como está en la mitad de todo se va a llamar el mesodermo. La piel de la mitad. Diferenciada de la capa que la generó, que es el endodermo, o la capa o la piel de adentro, y está en la mitad del ectodermo. Aquí vemos el ectodermo. Células ectodérmicas, varias capas. ¿Qué está aquí? El tubo digestivo, ¿cierto?
el tubo digestivo, y estas cavidades que se han generado acá se llaman el celoma. Entonces aquí hemos generado un nuevo tipo de organismos. Estos organismos que tienen esa tercera capa y esas nuevas invaginaciones con nuevos espacios selectivos. Miren ustedes que recordamos acá el tema de la matrioska, ¿no? Ahora sí es como una capa que está ya protegida. Entonces este es un nuevo espacio, el celoma realmente representa un nuevo espacio de selección que tiene su propio sistema de selección, diferente de la selección que está operando sobre el endodermo y diferente de la selección que está operando sobre el ectodermo. Entonces, resumiendo, del endodermo se generan unas nuevas invaginaciones de manera bilateral, una a cada lado, generan una nueva capa germinal que se llama el mesodermo, la piel de la mitad, aquí está, y adentro se genera como producto de esa invaginación una nueva oquedad, un nuevo espacio que se llama el celoma. Ese celoma va a ser muy importante porque tiene su propia presión de selección allá adentro, chiquitica, diferente de la presión de selección del tubo digestivo y diferente de la presión de selección que está afuera. ¿Eso qué significa? Al ser más aislado, que la expresión, o sea, una selección pequeñita, una expresión grande. Selección pequeña, expresión grande. Entonces, en el celoma vamos a tener un montón de expresión. De ahí se van a derivar muchos órganos. Aquí tenemos un organismo que tiene 3 capas. A cada una de estas capas se le llama blastos. Capa es igual a blasto. Entonces este es un organismo hasta aquí diploblástico, que tiene 2 capas. Diploblástico de 2 capas. Y este es un organismo de 3 capas que se llama un organismo triploblástico. Hay organismos en la naturaleza que son diploblásticos y hay organismos en la naturaleza que son triploblásticos, que son celomados. Esos organismos celomados tienen un nivel de complejidad mayor y nosotros nos encontramos dentro de este grupo. Los vertebrados nos encontramos dentro de este grupo de organismos triploblásticos. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos organismos que tienen una división, un clivaje radial que termina generando organismos bilaterales donde la boca se genera después. Somos deuterostomados, entonces somos bilaterales de clivaje radial, deuterostomados porque la boca se produce después, y luego del endodermo se genera una nueva invaginación con una nueva capa que es el mesodermo. Entonces somos organismos de 3 capas, somos triploblásticos y somos celomados. Pero nuestro celoma se genera por este proceso que se llama enterocelia, o sea, se deriva del enterón. Vamos a ver en la próxima sección cómo se genera el celoma de los invertebrados, que también son organismos celomados, también tienen otro espacio y también tienen un mesodermo, pero ese mesodermo se genera de una manera distinta. Entonces, por ahora vamos a dejar ahí.